Tercer mundo es una expresión que comienza a utilizarse en la posguerra, en los años 50, para referirse al bloque de países no alineados. El mundo estaba dividido, se podía dividir en tres grandes bloques de países. Países aliados de Estados Unidos y de la OTAN, cuando se crea la OTAN en el año 49. Países aliados de la Unión Soviética y después del Pacto de Varsovia, países con sistemas comunistas y bueno, un tercer bloque de países que en principio no se inclinaban por ninguno de estos dos bloques, ¿no? El bloque democrático, digamos, y el bloque socialista. Aunque en este tercer bloque de países no alineados había países de economía socialista, como podía ser el caso de Yugoslavia, y países de economía, bueno, de sistema democrático, como podía ser el caso de Suecia. La movida es que, según fueron pasando los años, este gran grupo de países no alineados, pues en su mayoría, la gran mayoría de estos países, tenían ciertas cosas en común. Muchos de estos países habían surgido después del proceso de descolonización, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo a partir de los años 60, y la gran mayoría se encontraba en África. De ahí se fue derivando en los 70 el concepto de tercer mundo a África, a los países, de hecho, a los países pobres de África, que es más o menos el concepto que llega a nuestros días, tercer mundo, África pobre, aunque hoy está de moda el eufemismo de países en vías de desarrollo, que es como una expresión más amplia para referirse a países pobres. En mi opinión, y creo que ya escribí de esto alguna vez, en mi opinión, un país pobre no puede ser calificado en vías de desarrollo, sobre todo cuando se contrapone a la expresión país desarrollado. Los países en desarrollo son los países ricos. Son ricos porque están en desarrollo. Los países pobres están estancados. No se desarrollan, son pobres. Quería hablar de la falta de riqueza en África, de la falta de prosperidad. Normalmente cuando alguien se mete en este tema, habla de la pobreza. Yo quiero hablar de la falta de riqueza. Y bueno, todos conocéis el tema, me imagino. Si no, dejad de escuchar esto, por favor, iros a pastar al monte. El tema de la falta de prosperidad, sobre todo en África, la pobreza, la gran pobreza, la gran miseria, también se encuentra en otros lugares del mundo. En Haití, que quieras verlo como lo quieras ver, es un país africano a todos los efectos. También en Afganistán, en países del sudeste asiático, en algunos países del sudeste asiático. Sin embargo, en las últimas décadas, muchos de los países del sudeste asiático que se encontraban entre los más pobres del mundo, pues, han ido mejorando en condiciones materiales de vida, que son las que dan soporte al resto de condiciones de vida, a tener una mejor educación, un mejor nivel de civilización, etcétera. Incluso dentro de África, en los últimos 15, 10 años, hay ciertos países que han hecho avances fundamentales. Cuando hablo de África, siempre estoy excluyendo el Magreb, el norte de África. La movida es que yo sé que vosotros sabéis que hay muchas explicaciones para hablar de la falta de riqueza en África. Entre ellas tenemos, pues, corrupción, guerra, falta de servicios sanitarios, proteccionismo de países del primer mundo, impuestos, un montón de cosas, un cóctel que impide el progreso. Aunque bueno, ciertos países
creo que esto ya lo he dicho, ciertos países están avanzando muy lentamente, pero saliendo del pozo de miseria. Puede ser el caso de Namibia, de Botsuana, de Angola recientemente. Poco a poco pues van saliendo, y en otros países pues hay ciertas burbujas de prosperidad o de aparente prosperidad en países con grandes diferencias, con grandes desigualdades económicas, que no son de las desigualdades económicas que son razonables y son buenas y deben existir, producto del crecimiento económico, sino que son desigualdades económicas provocadas no por la acción del mercado, sino por la acción de agentes exteriores al mercado, como puede ser la preeminencia de grupos de poder, de falta de imperio de la ley, etcétera, ¿no? Un cóctel horrible. Entonces, sobre todo para ser gráfico con el tema de la falta de riqueza en África, con la parece que condena eterna que tiene África, quería referirme a una imagen muy gráfica que muchos podemos tener en la memoria por haberlo vivido, por haber leído sobre el tema, informado sobre el tema, que es cuando aparecía en la tele, en Informe Semanal. Informe Semanal es un programa de la televisión pública española que lleva 40 años en antena, lo digo para los que no sois españoles. eh, Cuando aparecen en la televisión imágenes de negros con moscas, gorditos de falta de comida, ¿no? O sea, lo que es la miseria pura, el hambre, la falta de todo, la carencia de todo, ¿no? Cuando aparecieron sobre todo en los años 80, crisis en Etiopía, antes yo creo que empezó con la de Biafra, el Golfo de Guinea. ¿Cómo era posible esto, ¿no? En un mundo con una humanidad que sí había tenido y estaba teniendo muchos conflictos, muchos problemas, guerras, etcétera, pero que había dividido el átomo, había llegado a la luna. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que siguiera habiendo tantos millones de personas con una carencia absoluta de todo? O sea, de comida, que es lo más básico, de acceso a agua limpia, que es lo más básico. Entonces mi teoría, conociendo este cóctel explosivo del que acabo de mencionar hace nada, mi teoría era que ese resultado, esas grandes hambrunas en los años 80, eran producto de la estrategia soviética de inundar África de armas baratas y fiables. AK-47, lanzacohetes SA-7, armas que hoy en día siguen en África, armas por millones y millones de unidades. Y esa era mi hipótesis de partida. La Unión Soviética, en su conflicto con Occidente, pues vio en África, sobre todo a raíz de los movimientos de descolonización y de revueltas civiles contra los primeros gobiernos independientes de muchas naciones africanas, pues veía ahí un campo de batalla para extender la Guerra Fría y apoyar a ciertas facciones rebeldes, porque se enfrentaban a los intereses inmediatos de las potencias excoloniales y de potencias occidentales. Esta hipótesis tiene visos de realidad y se puede hablar de ella y se puede investigar sobre eso. Muchos de los conflictos que aparecen en África a partir de los años 70, vemos la mano de la Unión Soviética. Ya sea en Angola y Mozambique, cuando pelean rebeldes contra los portugueses, que están armados y reciben ayuda material de Cuba a través de la Unión Soviética a través de Cuba, etcétera, y otros como la guerra en Etiopía, que cuando cae la monarquía pues se instaura una dictadura de corte socialista, etcétera. Entonces es evidente que esa inundación de armas es un factor fundamental para explicar la, la, la crisis, bueno, no es una crisis, la pobreza crónica y el conflicto crónico que condena a millones de personas en África. Hay que decir que incluso tras la caída de la Unión Soviética,
a comienzos de los años 90, ese flujo de armas continúa llegando a África, sobre todo por la debilidad inmediata de países que antes estaban en la órbita soviética y de exrepúblicas soviéticas, que son las que no tenían no producían papel del culo, pero sí producían AK-47. Y esas armas continuaron llegando a África y era muy fácil comprarlas, grupos rebeldes, etcétera. También no me olvido de que hay influencia de compañías multinacionales, etcétera, pero creo que cuando se apunta a la culpa o a la parte de culpa que tienen esas compañías multinacionales en África, la extracción de recursos, de materias primas, etcétera, creo que se desvía un poco el tiro, porque realmente el problema de esas compañías no es que sean malvadas, porque son malvadas y hay gente que le gusta ser malvada. El problema de esas compañías es que los países africanos no pueden competir con ellas en los litigios. El conflicto que hay entre multinacionales que extraen, por ejemplo, pues, tantalio con los gobiernos de esos países es que, claro, crean dependencia, crean monocultivos de exportación y el dinero que generan las exportaciones de esos productos no es recaudado por esos gobiernos, cuyas élites sí reciben sobornos y sí viven muy bien, pero no repercute esa riqueza en los países. Y lo hacen no mediante esquemas muy simples de ejércitos de mercenarios, que por cierto hay que decir que la gran mayoría de los mercenarios, sobre todo en los años 80 y 90, eran portugueses, veteranos de las guerras de África. Hoy en día son de Europa Oriental, veteranos de las guerras de Europa Oriental, sobre todo de Yugoslavia, ¿no? El caso es que, bueno, estas multinacionales tienen, lo que utilizan es, más que ejércitos malvados de mercenarios, utilizan sistemas de ingeniería financiera. Tienen subsidiarias que extraen productos, minas, y se compran a otras subsidiarias suyas esos productos, cambian el precio cuando llevan a los mercados de materias primas, etcétera, ¿no? Entonces, esas empresas, por muchos impuestos que les pongas, no van a pagar impuestos porque son empresas que no dan beneficios en esos países. Sin embargo, sus matrices ubicadas en paraísos fiscales sí que dan muchos beneficios y los accionistas están contentos. Eh, en fin, este tampoco es el gran tema, ¿no? Forma parte del cóctel, desde luego, forma parte del cóctel, pero no es el gran tema. Investigando sobre estos asuntos, investigando, bueno, sin ningún tipo de ánimo académico, Dios me libre, pero sí que llegué a una cosa que muy pocas veces sale a la luz cuando se habla del tema, que es tener un poco de perspectiva histórica. Porque claro, yo cuando veía imágenes de esos negritos en la tele pasando las canutas, yo me preguntaba, pero esto ha pasado siempre en África. ¿Siempre ha sido así? ¿Cuál es la diferencia? La movida es que las grandes hambrunas que matan a millones de personas han pasado siempre en África y en el resto del mundo. Esta es una perspectiva que requiere una visión histórica, un análisis de tipo histórico que va mucho más allá de los conflictos inmediatos, una visión del mundo del pasado. Las hambrunas que durante, sobre todo en los años desde el 83, uno de los años más importantes del siglo XX, hasta el año 85, provocaron, por ejemplo, 500.000 de muertos en Etiopía, 500.000 de muertos, se dice pronto. Etiopía ciertamente es un país muy poblado, muchos millones de habitantes, pero en los años 80 también era muy poblado, pero 500.000 de muertos de hambre es algo que, no sé, desde los tiempos del gran salto adelante no se veía.
Pues bueno, este tipo de hambrunas ocurrió siempre en el pasado. Y ocurrieron fuera de África también. Y es una perspectiva que no se suele tener. Por ejemplo, podemos hablar, y enseguida vuelvo a África, pero podemos hablar de las grandes hambrunas que hubo en Estonia y en Finlandia a finales del siglo XVII. La gran hambruna de Finlandia de 1695 se dice que mató a la tercera parte de la población. La gran hambruna de Estonia de 1695 se cargó a la quinta parte de la población estonia y de Livonia. De hecho, existía una cosa llamada Commonwealth Mancomunidad de Lituania y Polonia, que era un país grande y bastante rico para los estándares del siglo XVI. De hecho, no es casualidad que los judíos, al ser expulsados de Europa Occidental, muchos de ellos lleguen a Polonia, se establezcan en Polonia hasta que los nazis los matan a todos, porque Polonia del siglo XVI era un país bastante rico, bastante bien. De hecho, en Polonia hubo una nobleza, un sistema feudal muy diferente al del resto de Europa. El 10% de la población era noble, que era una burrada, eran dueños de tierras y por lo tanto la tierra producía más, etcétera. Pues bueno, el caso es que hubo una gran hambruna que se cargó a una gran cantidad de población. Este tipo de hambrunas eran comunes en sociedades agrarias que no guardaban lo suficiente para la siguiente temporada, no guardaban excedentes de producción. Entonces se vivía, la inmensa gran parte de la población vivía de cosecha en cosecha, de año en año. Y si un año te vienen mal dadas, ese año pasas hambre y la mitad de tus hijos se mueren. Tienes que elegir quiénes son tus hijos preferidos, a quienes les vas a dar la poca comida que llega a la casa. La casa es un cobertizo de paja sobre un charco de barro. Así vivió la gente, por ejemplo, en Europa, hasta la industrialización. Pero es que así seguía viviendo la gente en África hasta nuestros días prácticamente. Con esto no estoy justificando que, bueno, estas cosas pasan y la gente se muere, ¿qué le vamos a hacer? No, estoy simplemente aportando una visión de muy largo plazo, una visión histórica, una explicación quizás que tiene que ver con modos de vida, con sistemas económicos, con la falta de, con la falta de comercio y de comunicación, que son piedras sobre las que se basa la prosperidad futura, el poder pensar a largo plazo, el poder guardar excedentes. Pues esa es una historia que no se nos suele ocurrir. Eh, Otra movida que no se suele hablar. Porque claro, yo veo a estos negros en la tele y digo, joder, siempre fueron pobres. Yo creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. En 1890 llegaron los italianos a Etiopía, a Eritrea, y establecieron su primera factoría de carbón, bueno, factoría, un sitio donde paran los barcos para repostar carbón, década de 1890. Y llegaron ahí e introdujeron en el país, eh, ¿cómo se dice? Ganado que venía de la India, creo. Este ganado trajo ciertos patógenos, peste bubónica, que se cargó a casi toda la cañada de Eritrea, de Etiopía que había en aquella época. Mucha gente que llevaba incontables generaciones viviendo de la ganadería tuvo que dejar la ganadería y pasar a vivir de la limitada capacidad agraria del país. Imaginaos algo parecido a cuando los españoles llegan a América, ¿no? O sea, una gran influencia biológica externa que cambia las condiciones de vida.
es algo que tampoco se pone en perspectiva, ¿no? Porque es a partir de ahí, por ejemplo, cuando muere todo el ganado de esa parte del mundo, que empieza a haber una presencia europea continuada. Y mientras fueron colonia, y esto va a estar muy mal dicho y va a ser muy mal interpretado, pero bueno, hay que decirlo igual, mientras fueron colonia las cosas funcionaban. No funcionaban de forma ideal, pero funcionaban. Eh, Se establecían monocultivos extractivos y se importaban la comida necesaria para mantener un nivel de supervivencia de la población que trabajaba para la minoría blanca. Que bueno, en este caso, hablar de blancos y negros cuando estamos en Etiopía y los etíopes son negros, pero en fin, hay muchas variaciones fenotípicas y bueno, no es lo mismo hablar de nigerianos que de Mai Mai o que de Masáis, no tiene nada que ver, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los años 60, se empiezan a independizar las antiguas colonias francesas, donde hay una preeminencia de religión musulmana, y colonias británicas, el Zaire, que era una cosa belga, que madre mía, los belgas no hicieron nada en la historia, solamente joder. Y la comida nacional belga son las patatas fritas. Bélgica desaparece ya de una vez. Y en el año 74, cuando hay un golpe de Estado en Portugal, un golpe de Estado de los buenos, de los que están, oye, qué bien este golpe de Estado, pues sus colonias africanas bueno, les empiezan a conceder la independencia porque tampoco pintaba mucho Portugal allí. Estas independencias, una tras otra, van provocando no, pero dando la posibilidad de que aparezcan conflictos civiles. Y, y bueno, las ex potencias coloniales, pues sus élites ya no necesitan tanto estas colonias, sobre todo cuando la gente va adoptando costumbres democráticas en países europeos, y entonces tu población local te dice que no debes explotar a gente de fuera, etcétera. Entonces no les va tan bien continuar pues, el comercio, las relaciones con sus excolonias, las dejan un poco de lado y aparecen estos conflictos civiles azuzados por la Unión Soviética y, y esto es testimonio de que sobre todo a partir de finales de los 70 y hasta nuestros días eso se ha dejado tal cual. No hay grandes diferencias en cuanto a política. Sí es verdad, como os comenté antes, que en los últimos 10-15 años ciertos países están empezando a dar pasos muy lentamente de cara a una cierta prosperidad, pero claro, el problema es que esto es desde comienza hace muy poco tiempo, 10 años, 15 años. Eso para nosotros, para la gente que vive hoy en día, forma parte de nuestro presente, de nuestros recuerdos más inmediatos y por lo tanto no los vemos con perspectiva histórica y por eso mucha gente todavía sigue pensando que toda África es igual. Toda África no es igual, África son cosas muy diferentes. Los vinos, los dulces, los puros, el estilo, me lo tragué. Me lo tragué todo. Y solo me dieron su mierda. No tengo historia. No tengo memoria. Soy un tonto, Tatsi. No eres tonto. Yo sé lo que eres. Noticias de África. Fuentes de las Naciones Unidas informan de que los representantes estadounidenses y británicos del Consejo de Seguridad presionarán para retirar las fuerzas de paz de la ONU destinadas en Ruanda. Uno de los grandes conflictos, de los que menos importaron al mundo, pero que más víctimas mortales provocó, es el famoso genocidio de Ruanda. Un genocidio que se llevaba gestando unos años antes, un conflicto entre dos grupos de la población local. No voy a decir etnias porque realmente
Hutus y Tutsis, no hay nada que los diferencie como etnias, aplicando, no sé, criterios de lengua o de religión. No, eran todos cristianos, hablaban todos las mismas, las mismas docenas de idiomas distintos, por lo tanto no eran etnias, digamos grupos humanos, ¿no? Un genocidio que en la primavera del año 94, se carga a 500.000 de personas, y que el genocidio para. Al final, pues ganan los Tutsis y los Hutus dejan de matar a los Tutsis. La historia es que un año y medio después, buena parte de los Hutus que habían sido expulsados de Ruanda y cruzaron la frontera de Zaire, fueron la mecha que prendió una nueva guerra en el Congo, en Zaire, que fue llamada Primera Guerra del Congo. Esta Primera Guerra del Congo, que tuvo lugar en el otoño del año 96, se llevó por delante la vida de 500.000 de personas. Son estimaciones, porque tampoco hay censos, no hay posibilidad de hacer censos tampoco. Los Hutus que habían escapado de Ruanda se habían refugiado en campos de refugiados. Occidente siempre tratando de lavar su conciencia con ayuda al desarrollo y ayuda humanitaria, que es como una fuente de riqueza inmediata para la gente que tiene un machete en la mano. Pero bueno, seguimos cometiendo ese error. Porque la alternativa puede que también sea terrible. Es este tipo de decisiones en las que cualquier decisión que tomes siempre vas a perder. ¿Enviamos ayuda humanitaria a esta zona de conflicto? ¿Sí o no? Elijas lo que elijas, la has cagado. Un sí no siempre es la mejor respuesta. Pero bueno, hay elecciones. Hay elecciones, o sea, hay votaciones en los países y por lo tanto otros partidos te pueden echar en cara que no lo hagas, etcétera. Pues la primera guerra del Congo se llevó en el otoño del año 96 por delante a 500.000 de personas. Y acabó pues con la dictadura de Mobutu Sese Seko. ¿Y cuándo fue? Un año después, 2 años después, en el año 97, comenzó la Segunda Guerra del Congo. Esta Segunda Guerra del Congo, entre los años 97 y 2003, más o menos, se llevó por delante las vidas de 5 millones de personas. El mayor conflicto o la mayor guerra por número de bajas desde la Segunda Guerra Mundial. La historia es que desde el término del genocidio de Ruanda, el este del Congo nunca estuvo en manos de un gobierno del Congo. Es más, a partir de la Segunda Guerra del Congo dejó de existir un gobierno de la República Democrática del Congo o del antiguo Zaire. No hay un gobierno ahí. El Congo es un país inmenso, con las zonas más intransitables del planeta, si descontamos la Antártida. El término de esta Segunda Guerra del Congo ha empantanado un conflicto permanente. Los conflictos en África nos crean la necesidad de utilizar un nuevo lenguaje, de inventar nuevas palabras. Porque muchas de las guerras que tienen lugar en África no son guerras en cualquiera de los sentidos, cualquiera de los significados que podamos manejar usualmente. La guerra contra el terrorismo, desde luego, no es una guerra en el sentido tradicional del término. La guerra suele ser una forma que tienen los países de relacionarse entre sí y a veces facciones dentro de los países con el ánimo de dominar un país, guerra civil. Pero la guerra contra el terrorismo es una cosa diferente. Y luego están las guerras en África, que son
lo que había llamado alguien, había leído en, ¿dónde era? En The Economist, creo, guerras infinitas, guerras interminables. Guerras que no tienen nada que ver a las guerras habituales, a nuestras guerras conocidas, a las guerras con las que estamos cómodos, las guerras bien, una guerra bien, mira, guerra, declaración de guerra, o sea, primero justificar que vas a declarar la guerra a alguien, un casus belli, declaración de guerra, periodo de guerra y tratado de paz. Y a continuación, después del tratado de paz, tú puedes comerciar con tu antiguo enemigo. No se corta en ningún momento el ius communicationis, ¿no? O sea, la comunicación, por mucho que haya sido tu antiguo enemigo, pero convives con él. Pues estas guerras infinitas en África, el problema que tiene es que no hay nadie al otro lado de la mesa con el que puedas firmar un tratado de paz. No son guerras en las que ninguna de las facciones quiera apropiarse de territorio. No hay nada que les puedas dar que ellos quieran. ¿Quieres dinero? ¿Quieres, no sé, un apartamento de Torrevieja? ¿Quieres un automóvil con elevalunas eléctricos? No hay nada que les puedas ofrecer que ellos, o sea, que tú tengas que ellos quieran. Son guerras en las que se secuestran niños y, bueno, se drogan, etcétera, se les lava el cerebro. Niños que nunca han cogido un lápiz, que solamente conocen el peso del AK-47 y el peso del machete en sus manos. Guerras que van fundamentalmente contra la población civil. El número de violaciones a mujeres en África Central desde comienzos de los años 90, en este tipo de guerras infinitas, es tan elevado que no se puede contar. Las violaciones en masa a las mujeres siempre han acompañado a los ejércitos en guerra. Son famosas las violaciones del Ejército Rojo en Alemania. Son famosas las violaciones de los americanos en Bélgica y en Holanda. En África no hay forma de contarlas, de llevar una cuenta, de llevar a alguien a los tribunales. Estas violaciones se utilizan como arma de guerra, los secuestros son constantes, no hay un territorio que defienda cada facción, cada insurgencia, no defienden ninguna política, ¿no? Es que nosotros, como hacían, por cierto, los de la primera generación de insurgentes africanos, por ejemplo, en Angola, queremos luchar contra el poder colonial para instaurar aquí una dictadura comunista. Vale, tienes un plan. O sea, eres idiota, eres malvado, pero tienes un plan. Es decir, hay un futuro ahí. No, aquí no hay futuro, aquí no hay planes. Aquí es vivir la guerra infinita. No sé, es muy jodido. Y claro, cuando uno ve, tampoco quiero echar la culpa a Occidente, ¿no? Porque es lo que suelen hacer los progres, ¿sí? Y es un error. Es un error también la explicación marxista, ¿no? De la lucha por los recursos y la lucha de clases. En este contexto no hay nada a lo que te puedas agarrar. Hay gente que es mala y hay gente que, en ausencia de haber cogido un libro en su vida, pues hace lo que probablemente haya hecho la humanidad durante milenios, que es matarse. Se me había olvidado decir, una de las características del tercer mundo es que para ser definido como de tercer mundo, aunque no existen listas cerradas de países del tercer mundo, una de las características es recibir ayuda al desarrollo. Hay una parte de esa ayuda al desarrollo responsable de la permanencia de caudillos en el poder y bueno, la corrupción, etcétera. No hay solución a la vista. El gran terrible conflicto, el gran genocidio de Ruanda del año 94, pues ha provocado la desaparición de la República Democrática del Congo, y que es un país cuyo este no está en manos de nadie, está en manos de los Hutus, de los antiguos genocidas ruandeses,
Y la cosa lleva así 20 años, más de 20 años, con más de 6 millones de muertos en varias guerras. De hecho, a la Segunda Guerra del Congo le llaman la Gran Guerra Africana. Imagínate. Solución a esto, ¿cómo resolvemos esto? La solución a un problema, hay algunas pistas para solucionar los problemas en general. No seguir haciendo lo que has hecho antes. Porque lo que llevas haciendo todo el rato, si no ha dado resultados distintos, la próxima vez no va a dar tampoco un resultado distinto. El problema es que esto no tiene solución. Bueno, tiene cierta solución. En ciertos momentos sí que hubo conflictos en África en los últimos años que se han parado de forma inmediata con un método muy curioso, que es matar a los líderes de guerrillas y de insurgencias. O sea, ir directamente a por los líderes. Claro, democracia, derechos humanos, Tribunal Internacional de Justicia de tócame los huevos. Ese tipo de cosas no se pueden hacer. No, y al decir esto estoy empleando un poco la ironía de, en el fondo sí quiero que se haga. No creo que sea el tipo de maneras de resolver los problemas. Es como, vamos a acabar con ETA haciendo terrorismo de Estado. No es la forma de hacer las cosas. Creo que las guerras interminables en África, más que una respuesta militar, una intervención militar masiva, claro, no te estás enfrentando con ejércitos modernos, no, la respuesta militar masiva, hombre, es una solución. Tú pones el suficiente número de tropas y de misiles y de tal, y al final la acabas ganando, aunque solo sea porque lo arrasas con todo. Pero no creo que sea la solución en este caso. En este caso, esos ejércitos, que además se ponen, bueno, ejércitos, por llamarles de alguna forma, se ponen nombres rimbombantes. Frente de Liberación Nacional de no sé dónde. Frente de... Se ponen nombres como para dar entidad. Son así como muy bolivarianos, ¿no? Como estos dictadores bananeros que se ponen un montón de medallas en uniformes militares. ¿De dónde salen todas estas medallas? Madre mía. Bueno, más que oponérseles ejércitos modernos con gran número de tropas y de material, eh, yo creo que un aspecto de la intervención internacional tiene que ver con fuerzas policiales. Este tipo de grupos rebeldes, insurgentes, etcétera, se parecen más al borracho que tira tu cerca y pisa las flores del jardín que, que a Napoleón en Waterloo, o sea, que a un ejército ordenado. Se parece más a una banda de borrachos y de pendencieros que a un cuadro militar estándar normal. Es decir, se les puede poner más una fuerza policial y hacerlo mejor que una fuerza militar. Además que hay otro problema, las propias fuerzas militares en África Central suelen formar grupos de insurgencia ellos mismos. Y es otro de los problemas por los que no existen en Congo desde hace mucho tiempo, desde tiempos de Mobutu Sese Seko, no existe un ejército congoleño porque, bueno, no se les paga, a poco que un comandante tiene cierto poder, ya intenta hacerse con más poder. Es todo una guerra interminable en la que la debilidad de alguna facción hace que aumente las posibilidades de hacer daño de otra facción y así seguimos continuamente. Yo no creo que sea tan grande la influencia de las multinacionales como se suele decir en los conflictos de África Central. Yo creo que la cosa se empezó a joder mucho antes y tiene más que ver con métodos de producción, con el vivir de cosecha en cosecha y con la falta de infraestructuras básicas. No hubo nunca un periodo de tiempo de construcción nacional
construcción del Estado-Nación después de las descolonizaciones, en las que los primeros gobiernos empezaran la labor básica de carretera, alcantarillado, instrucción pública. No dio tiempo a hacer eso. La construcción del Estado-Nación en África Central es una asignatura pendiente. Por lo tanto, no hay una moraleja, no hay nada bueno de lo que... No hay nada bueno que se pueda sacar de aquí. Y nada, que quería compartir con vosotros estas reflexiones, sobre todo el rollo de las hambrunas, de cómo la introducción de especies foráneas se carga la ganadería en cierta parte de África, de cómo las hambrunas siempre han sido, siempre hemos convivido con ellas. Esa hambruna de finales del 17 en Finlandia y Estonia es, por ejemplo, una de las causas de la Gran Guerra del Norte, que tiene lugar en el año 1700 y de la cual sale Rusia como potencia continental. Prácticamente en los grandes momentos de la historia que cambian mucho las cosas o aparecen nuevos actores en escena, si rascáis un poco suele haber una hambruna detrás. No me sorprendería ver hambruna en la España del siglo VIII, en la Inglaterra del siglo XIII o en la Roma del siglo V. El problema de estas hambrunas de irse tan lejos en la historia es si la guerra provoca la hambruna o la hambruna provoca la guerra, si el cambio provoca la hambruna o la hambruna provoca el cambio. En las más modernas parece que ya sí se puede ver la hambruna como una de las causas del conflicto posterior, del cambio posterior. En esta del siglo XVII de las que os he mencionado, tiene lugar en 1695 y la Guerra del Norte tiene lugar en el año 1700, es decir, la hambruna sí que parece que viene de antes. Pero bueno, como os digo, no hay solución a la vista en África. No sé. Ya veremos si la encontramos. De momento, lo dejamos por hoy y os invito a suscribiros a este podcast y a leerme en crónicasdelmundofeliz.com. Sed buenos, dadle una pensada a esto y hacedme vuestros comentarios, a ver qué opináis vosotros. Quiero escuchar vuestras opiniones y a ver si llegáis también a algún tipo de conclusión, algún tipo de rasgo que no sea tan conocido y que pueda aportar algo de luz a uno de los grandes misterios, además, en el área, en la academia, ¿no? Cuando se estudia economía contemporánea, política contemporánea, ¿por qué África sigue no teniendo riqueza? Es un misterio. Es un misterio un poco paradójico porque ciertos países sí que parece que están progresando, que es algo que hay que decir. Las Naciones Unidas cada poco tiempo, últimamente cada menos, con más frecuencia, están cambiando la definición de pobre. Hace 10 años era vivir con $1 al día, luego pasó a $1.25 y ahora es vivir con $2 al día. Bueno, el mundo está mejorando, pero África se está quedando atrás. ¿Por qué? Si lo descubres, probablemente te den el premio Nobel de economía. Si no te lo dan, tú avísame que yo te mando un jamón. Venga, hasta la próxima ocasión. Hasta luego. Excuse me, Mr. Douglas. Hey, Paul. Listen. Sorry about earlier. If I'd known you were in there, I wouldn't have... I am glad that you have shot this footage and that the world will see it. It is the only way we have a chance that people might intervene. Yeah, and if no one intervenes, it's still a good thing to show. How can they not intervene when they witness such atrocities? I think if people see this footage, they'll say, oh my God, that's horrible. And then go on eating their dinners.